Y en la gracia del Señor entonces, esta bondad en Ezequiel 18:23 se hace notar de una forma muy especial. Primero, el Señor en el inicio de este capítulo nos muestra algo supremamente importante. He aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, mas el alma que pecare morirá. Pero hay una extensión hermosa en el capítulo, más allá de los textos 23 y otros, que dice: si el impío se convirtiere de su transgresión. La diferencia está en la decisión, en la entrega a nuestro Dios. Se convirtiere de su mal camino, entonces dice el Señor que le restaura. Dice: y andare conforme al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Entonces la gracia y la verdad han venido mediante Jesucristo. Juan 1:17 lo puntualiza muy bien. La ley por medio de Moisés fue dada. Son otras dispensaciones. Moisés es inspirado en Dios para contarnos desde el principio del género de los hombres hasta su vida y profetizar acerca del Mesías. Pero todo eso es la ley. Pero sigue diciendo el versículo 17: y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa misma afirmación la tiene Tito 2:11. Y así se reconoce que el Antiguo Testamento solo lo promete como ese anticipo de lo que habrá de venir. Por eso está saturado el Antiguo Testamento de las profecías acerca del Mesías, de Cristo, el Salvador del mundo, el Verbo que se haría carne, manifestando la plenitud de esa gracia en nuestra salvación. Otro punto importante: la gracia de Dios entonces ha sido completa por lo que el Señor hizo en el Calvario. Hebreos 2:9, Romanos 3:23 al 25. Estos textos nos muestran que como seres humanos ya estábamos sentenciados, por cuanto todos habíamos pecado. Pero el Señor, por amor a nosotros, en su manifestación pagó el precio en la cruz del Calvario, asumiendo para nosotros la bendición de ese galardón, por medio de su mensaje, haber confirmado el pacto de su amor entregándose en el Calvario, y nosotros ahora cuidando el privilegio de nuestra obediencia a Cristo por ese propósito santo y eterno de la salvación en el Evangelio completo por el nombre de Jesús. Entonces la gracia solo es recibida por la fe. Es lo que nos orienta mejor también en la Escritura, allí en el Romanos 3:24, que esa fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esta gracia nos ha sido dada, capítulo 4, verso 16, capítulo 11, versículo 6. Habla de que hemos recibido la gracia. Pablo lo define como esa gracia que él recibió por el apostolado que el Señor le entregó. Y también podemos hablar del efecto de la gracia, que es maravilloso, es completo y no se puede cuestionar en ningún sentido, en ninguna manera o medida. Me voy a detener un poquitico en este punto F sobre ese efecto de gracia, leyendo los pasajes que están escritos en la presentación para que nos ubiquemos mejor. Dice la palabra ya en Romanos capítulo 5, versículo 20: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque si así no hubiese sido, ya el Señor había acabado todo. Pues otro escritor sagrado dice en el Antiguo Testamento que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Así que es importante resaltar todas estas verdades. Colosenses 2:13: os dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que el efecto de la gracia es maravilloso, es completo, hay perdón absoluto, hay restauración total por la gracia. Tito 3:7 también dice que somos justificados por su gracia, así como Pablo dice que hemos sido justificados por medio de la fe.
pero es esa fe resultado de ese amor de Dios que se nos ha manifestado como ese favor ahora. Bendito el Señor. Hechos 15:11 muestra la Escritura diciendo: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por otros, solo por medio de Él. Bendito nuestro gran Dios y Salvador. Y Hebreos 13:9 nos da otras referencias importantes también, como el Salmos 5:12. Y en sí, el Salmo 5:12 dice: Dios rodea al justo de su favor como con un escudo. Así que el que tiene la gracia del Señor está completo, está seguro en la bondad de nuestro Cristo. Pero también hay que entender cómo se alejan los hombres de la gracia del Señor. Esto es importante, esto no lo podemos pasar desapercibido. Hebreos 12:15 dice que dejando de alcanzar la gracia, ¿por qué? Por el descuido espiritual o por muchas otras situaciones que a veces confunden la estabilidad del ser humano. Entonces debemos ser cuidadosos de no arriesgar la gracia. Hay una escritura hermosa que nos afirma también el contexto de Hebreos 12, y es que es la palabra del apóstol Pedro inspirado en formar la iglesia, y les dice: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos ha sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron? Y reitero la pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo tenemos todo en Jesús, y la certeza es ahora vivir en su gracia sólidos más que nunca. Entonces, también muchos corren el riesgo de recibirla en vano, y es lo que orienta segunda epístola a los Corintios 6:1, de que el apóstol como que se queja y dice: temo que haya trabajado en vano en medio de todos ustedes. Tanto tiempo de desvelos, de vigilias, de consejería, de exhortaciones. Incluso en Gálatas les dice también que teme que su trabajo en medio de ellos haya sido en vano. Y en Corintios dice que no hayan recibido en vano la gracia del Señor, o que se haya hecho vana la cruz de Cristo o el esfuerzo que Él ha hecho por nuestra redención. Realmente la mejor forma de demostrar que no ha sido en vano ese trabajo misionero es viviendo con esfuerzo y dedicación para agradar a nuestro Dios en todo tiempo. Es por eso que también se habla de que se pueda transformar ese mensaje puro en una disolución, en un conflicto, en una contienda. Y es lo que orienta Judas versículo 4 y Romanos 6:1, de dónde vienen las contiendas, las disensiones, los pleitos. No es del mismo corazón del ser humano que, por haber descuidado la esencia de la gracia, termina contiendo sobre palabrerías y cosas que no edifican. Por eso mencionábamos hace un momento que toda palabra que salga de nuestros labios sea palabra de gracia, es decir, palabra agradable, que edifique al que está necesitado de las verdades de Dios. Pero también se habla de el peligro de caer de la gracia. Gálatas 5:4 dice que de la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar, porque quieren seguir sujetos a los rudimentos del antiguo pacto sobre el lavamiento de las vasijas, sobre la forma del rito del culto, los holocaustos, las fiestas solemnes, el día de reposo, y guardan los tiempos, los meses, los días y los años en el estilo de la dispensación como ley, cuando ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso es que Pablo en esa ocasión dice: de la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar, porque nadie será justificado por la ley, eso es evidente, sino por medio de la fe. Y hace la diferencia entre la fe que nos ha otorgado esta hermosa gracia y el estar sujetos a una ley, como lo sucedía en el antiguo
Testamento. Entonces, el apóstol habla del peligro de caer de la gracia por estar sujetos a otros pactos que ya pasaron. Hay que hacer la diferencia entre los tiempos que se están viviendo. Ahora estamos viviendo la dispensación de la gracia, sexta dispensación. Ya pasaron otras 5: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal y la ley. Por eso dice que la ley y los profetas hasta Juan. En adelante el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con todos los que vivimos en su propósito ahora. Crecer en la gracia es lo que ahora debemos hacer en cambio de arriesgarnos a caer o a perder o a contender. Es mejor ser edificados y podemos entonces crecer en la gracia. Es el consejo del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, que abunde toda gracia, que crezcamos en la gracia del Señor, que seamos llenos de esa gracia, al punto de poder decir, como el Señor le dice a Pablo una ocasión: bástate mi gracia, que la gracia sea suficiente en medio de todo proceso. Efesios 2:7 se habla de esa gracia y también lo reitera en el capítulo 1, el verso 6. Que la gracia del Señor se deja notar ampliamente desde el Antiguo Testamento, pero como una dispensación lo vivimos ahora. Estamos en la dispensación de la gracia y tendrá su fin esta dispensación cuando el Señor venga a llevar la iglesia. Los vivos sean transformados y los que durmieron en Cristo sean resucitados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Conclusiones y aplicaciones en esta hermosa oportunidad. La gracia de Dios definitivamente va más allá de la elocuencia y de las sensaciones que se puedan sentir, como el ejemplo que ilustrábamos al inicio. Es muchísimo más allá que de la emotividad de una pareja de jóvenes enamorados. Es muchísimo más allá. Es tan grande que cuando alguien se llena el Espíritu Santo no existen palabras como explicarlo en detalle. Unos dicen que sienten fuego, otros dicen que sienten como una corriente los invade, otros expresan como esa fuente, como de esa agua que sacia la sed del alma. Y surgen como expresiones muy poéticas, como cuadros muy metafóricos, porque realmente nuestro lenguaje humano es muy limitado para dimensionar y expresar la plenitud de lo que es sentir la gracia y la llenura de la gloria de Dios en nuestras vidas. Segundo, Dios en su gracia atrae, favorece, bendice, da clemencia, da bondad y misericordia. Y todo esto lo hace por su nombre. Y así entonces transforma nuestra vida porque es el resultado de esa verdadera unción. La gracia y la verdad son mediante Jesucristo. No reconocer el nombre de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, la soberanía de que no solo se hizo hombre, sino que sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el mismo Verbo hecho carne, que es el gran yo soy del Antiguo Testamento. No reconocer su nombre y su divinidad completa es negar la fe y apostatar de la verdad del mensaje. Por eso es tan importante hablar de la gracia de Dios en el Evangelio. Cuarto, el descuido espiritual o el poner la mirada en otras cosas deja caer de la gracia, deja caernos de la oportunidad de la salvación o nos lleva a correr en vano o a hacer disoluciones y contiendas, cuando la palabra dice que nada se haga ni por contienda, ni por vanagloria, sino para edificación. Así entonces, nuestro deber ahora es y será por gracia, crecer, ser llenos de Dios y persistir en su llamamiento. Todos los que hallaron gracia o buscaron la gracia de Dios fueron salvos, bendecidos, sanados, consolados, confortados y dejaron un legado que ha pasado por casi 20 siglos y que seguimos hablando de ese legado, de que somos salvos por la gracia del Señor, como ese favor del Señor al ser humano en su bondad y amor, y que el ser humano debe aprovechar ese amor y no puede estar jugando con las cosas de Dios.
Bendito el Señor. Séptimo, la gracia es para aprovecharla como oportunidad. Dios no obliga a nadie, pero Él sí hace justicia, porque Él es fuego consumidor también, que reprende la maldad y el pecado. ¿Cuál es la invitación, el cierre de este día en esta hermosa oportunidad? Que reconozcamos que hoy es el momento de recibir esa gracia poderosa de nuestro Dios, de ser lleno del Espíritu Santo, de reflejarle al mundo que somos un pueblo diferente y que somos un pueblo como canal de bendición en medio de cualquier circunstancia. Entendiendo que esta doctrina es fundamental y también se define que sin la gracia de Dios no hay salvación. ¿Cómo aseguro la gracia? Estando bien arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús, porque dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Lo confirman los evangelios diciendo también que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y afirma que el bautismo bíblico, doctrinal, teológico, más de casi 20,000 bautismos, bueno, muchísimos bautismos en la Biblia, muchísimos. Algunos tienen número, otros simplemente habla de países y extensiones. Pero todos los bautismos registrados en la Biblia van por la autoridad del nombre de Jesús. Y todo inicia, toda esa salvación hermosa inicia, toda esa gracia se manifiesta en alguien con una decisión. Así que la invitación es a que pactemos con Dios. Si alguien no ha pactado con Dios, pacta con Dios. Si alguien no ha tomado esa decisión de fondo de arrepentirse, convertirse y ser lleno del propósito de Dios, esta es la oportunidad. No importan las distancias, importa son las acciones que por fe asumimos para avanzar en Dios. Y la primera decisión es esa: voy a entregarme a Cristo, voy a vivir arrepentido, voy a dedicar mi proceso para hacerle agradable al Dios de mi vida. Oh, maravilloso es el Señor siempre. Vamos en este momento a elevar una oración a nuestro Dios, dando gracias por esta palabra hermosa, por esta oportunidad que Dios nos ha concedido de ser edificados en su verdad. Y vamos a decirle al Señor que nos fortalezca, que nos llene de propósitos cada día, que nos bendiga y que no sea nuestra voluntad sino la de Él. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, no pone excusas, sino que uno está dispuesto. Y es ahora. Yo quiero invitar a alguien allá que está escuchando esta palabra, que cierre sus ojos, eleve sus manos al trono de la gracia. Si tiene un lugar en donde postrarse y siente en su corazón hacerlo, decirle: Señor, entrego mi vida y quiero gozar de tu gracia, entendiendo lo grande que es. Maravilloso Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has concedido para estar aquí delante de tu santa y divina presencia, Señor. Obra en medio de las familias, en medio de cada uno de los que han podido escuchar esta palabra, oh Dios. Te pido, Señor Jesucristo, por ese hermano a la distancia, amigo, simpatizante, niño o adolescente que necesita ser edificado en tu divina verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Obra, oh Dios, de una forma extraordinaria. Necesitamos de ti cada día. Bendícenos, oh Dios, bendícenos de una forma extraordinaria, en tu santo y bendito nombre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad hemos podido ser edificados y estaremos atentos en la bendición del Señor próximamente a nuestra dinámica de trabajo con la gracia del Señor. Señor, que estás en el cielo, ayuda al pecador a encontrar el camino de la vida, a encontrar el camino del amor, a encontrar el camino de la vida, a encontrar el camino del amor.